En el 2025, Azure se posicionará como líder en el campo de la inteligencia artificial y esto ocasionará que amplíe sus capacidades en este ámbito de nube. Esto va a permitir a las empresas construir aplicaciones inteligentes a un ritmo sin precedente. Azure es una plataforma de nube que evoluciona constantemente y lanza nuevas funciones y servicios de forma regular. Se espera que siga siendo una fuerza importante en el mercado de la computación en la nube. Los invitamos a participar en este y futuros webinars que vamos a tener. Durante esta sesión vamos a explorar juntos lo que Azure nos puede ofrecer, cómo nos puede ayudar a transformar la manera en que trabajamos. El objetivo es que al final de este primer encuentro, pues nos sintamos más cómodos, emocionados con la posibilidad de empezar a trabajar con la nube. La idea de este webinar es que nos guíe a través de Azure, explorando servicios, capacidades y beneficios. También les hago la invitación que nos acompañen hasta el final de este webinar, ya que al final de este webinar pues vamos a entregar una constancia de participación. Entonces es importante que se queden hasta el final para que puedan obtener esta constancia. ¿Qué es Azure? Azure es la plataforma de nube de Microsoft. Aquí nos va a permitir almacenar información, ejecutar aplicaciones, acceder a recursos desde cualquier lugar, desde diferentes dispositivos. Es una especie de espacio en línea donde nosotros como empresa podemos ocupar herramientas, servicios. La idea es que pudiéramos hacer nuestro trabajo de forma más eficiente, de forma fácil también y de forma segura, a final de cuentas. Aquí con Azure, pues vamos a estar viendo en el transcurso de esta sesión que podemos alojar sitios web, podemos estar administrando bases de datos, hacer análisis de los datos, ocupar inteligencia artificial. Eh, Todo esto, pues a final de cuentas, es sin tenernos que preocupar por la infraestructura física. No tenemos nosotros que poner servidores. En este caso, estamos ocupando la infraestructura de Microsoft. Solamente vamos a pagar por lo que ocupemos. Esto pues lo hace bastante flexible y a final de cuentas se puede adaptar a las diferentes necesidades de los usuarios o de la empresa como tal. No todas las empresas necesitamos todos o todos los servicios o ciertas características de ellos. Entonces podemos pagar por lo que vayamos a ocupar y a final de cuentas por lo que la empresa necesite. Microsoft es el propietario, es el operador de Azure. Ahora sí que él es el responsable de la infraestructura que nosotros simplemente vamos a ocupar. Él tiene que encargarse de la parte de la seguridad física, del mantenimiento de los servidores, la parte de tener que actualizar el hardware y cosas de ese tipo. Cuando empezamos a trabajar con la Buenas, parte de la... buenas. ¿Mande? Cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahí se escucha. Perdón, Sí se escucha. discúlpenme, ¿desde un inicio no me escuchaban? Sí, sí te escuchabas. Sí se Ok, escucha. perdón, Sí, perdón. sí, sí te escuchabas. Ok, gracias, gracias, gracias. Entonces les comentaba que cuando empezamos a trabajar con Azure, pues es una administración compartida. Algunas cosas las va a hacer Microsoft, algunas cosas las tenemos que seguir haciendo nosotros, pero o la parte física como tal, pues es Microsoft el que se va a encargar de ese proceso. Entonces, las ventajas que tiene que estemos ocupando esta infraestructura de Microsoft, pues es una infraestructura global, una infraestructura donde en determinado momento Microsoft ya tiene centros de datos en todo el mundo. Entonces esto pues nos garantiza la parte de alta disponibilidad, baja latencia, redundancia. Esto nos permite a nosotros como empresa ubicar las aplicaciones, ubicar los datos lo más cerca de los usuarios final para que el tiempo de respuesta sea más eficiente. Entonces el hecho de que tenga muchos centros de datos nos ayuda en eso, mejorar el rendimiento y cuando el usuario está trabajando con la información, pues el tiempo de respuesta es mucho más rápido. Servicios flexibles.
Azure ofrece una amplia gama de servicios, tanto de Microsoft como de terceros. Muchas veces en las empresas no nada más trabajamos con productos de Microsoft. Y si estamos migrando a la nube, pues también quisiéramos llevarnos esos servicios o inclusive a lo mejor sabemos que hay servicios que por su costo, por su forma de implementación, no nos es posible ponerlo en un ambiente on-premise. Cuando ya lo pasamos aquí a la parte de la nube, por la flexibilidad que proporciona al momento de estar trabajando con estos recursos, pues vamos a ver que es muy fácil hasta cierto punto la implementación. Entonces, ya sea que estemos migrando recursos que tengamos en nuestro ambiente on-premise, repito, de Microsoft o de terceros, o que apenas quisiéramos implementar, a lo mejor no tenemos en la empresa un análisis de datos, no hemos implementado nada de inteligencia artificial, de machine learning. Bueno, al pasarnos a la nube, vamos a ver que esos servicios ya vienen por parte de Azure y pues ya simplemente con un poco de expertise podemos empezar a hacer ese tipo de implementación. Otra de las características que trae Azure pues es la parte del modelo de pago por uso. Eh, Azure se basa en eso, en un modelo de pago por uso, lo que significa que solamente vamos a pagar por los recursos que utilizamos. Entonces, a nosotros como empresa, pues nos va a ayudar a optimizar nuestros costos, escalar los recursos de forma eficiente según sea necesario. A lo mejor en algún momento queremos más recursos, a lo mejor, no sé, las 3 primeras semanas del mes, pero ya en la última, empieza a aumentar más, entonces le podemos poner más recursos, acaba esa semana y entonces vuelve a disminuir. O sea, podemos ir escalando o hacia arriba, hacia abajo, conforme lo vayamos necesitando y pues vamos a ir pagando por lo que estemos ocupando. Esas son algunas de las características que tenemos dentro de Azure. Entonces, las ventajas, ya mencionábamos hace un momento, con Azure pues tenemos la prestación de servicios que pueden ser servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, análisis, inteligencia artificial y muchísimos elementos más. Y parte de las ventajas, comentábamos, pues es la innovación. Es decir, vamos a poder hacer implementaciones de forma rápida, de forma flexible y con base a los costos, pues también va a ser mucho más eficiente. Entonces, hay una serie de ventajas que platicábamos hace un momento que nos puede ayudar a poder en determinado momento implementar diferentes elementos que necesitemos para nuestra infraestructura de cómputo. Oye, yo necesito servidores de Windows, pues lo podemos trabajar, servidores de Linux, y dentro de esos servidores ponerles aplicaciones web, por ejemplo. Oye, yo necesito almacenar archivos CSV o archivos Parquet, archivos JSON o bases de datos como tal. Bueno, pues hay un SQL Server, hay un Postgres, o sea, diferentes manejadores. Oye, pero yo en mi empresa, en mi red local, pues tengo mis redes, tengo segmentos, tengo firewall. También en Azure también podemos hacer todo ese tipo de cuestiones. Prácticamente, pues ahora sí que Azure va a ser nuestra red que tenemos en un ambiente on-premise, implementarla en la nube con todos sus servicios, aplicaciones y muchísimo más. Entonces, parte de las ventajas que tiene puede ser los costos. En este caso, al pasarnos a la parte de la nube, va a eliminar la inversión de capital inicial. No tenemos que adquirir un hardware, un software o tener que estar actualizando los que nosotros pudiéramos tener. Entonces, los costos, inclusive también de luz, aire acondicionado, la parte de pues expertise de la gente de sistemas, etcétera, bueno, pues empieza a disminuirse. La velocidad, por ejemplo, muchos de los servicios que estamos o que podemos implementar en la nube, eh, con pocos clics se podrían empezar a implementar en pocos minutos. Si hay algunos servicios que pueden necesitar pues de más capacitación, de más características, etcétera, pero muchos de ellos realmente con pocos clics los podemos estar implementando. Y decíamos, puede ser global, una implementación en cualquier parte del mundo para que tenga un acceso local, es decir, acercarle los datos a los usuarios. Esto nos ayuda en cuanto a la parte de productividad, de rendimiento, que son características, la parte de confiabilidad también. Digo, es importante que tengamos en cuenta que nos estamos subiendo a la nube, pero no hay
desconfianza, no debemos desconfiar de lo que estamos implementando en la nube, de que pensemos, oye, al ser nube pública, pues otras personas van a acceder a mi información. No, en realidad hay muchas herramientas que podemos ocupar. Un ejemplo, a lo mejor la parte de backups, recuperación ante algún desastre, por ejemplo. Podemos nosotros estar creando cuentas de almacenamiento redundantes, máquinas virtuales también que puedan estar duplicadas, etcétera. O sea, hay muchos elementos de seguridad que ya en este caso Microsoft trae y que nos pueden ayudar a reforzar la seguridad que nosotros quisiéramos implementar, proteger nuestros datos, nuestras aplicaciones, nuestra infraestructura, etcétera. En el transcurso de este webinar, pues vamos a ver algunos precisamente de estos elementos. Algunos casos, digo, hay muchísimas empresas que ya están ocupando la parte de Azure y diferentes industrias, o sea, no está enfocado a una industria en específico, agropecuario o farmacéutico, o sea, muchas empresas pues pueden estar trabajando con la parte de Azure. Entonces, algunos casos de uso que le podríamos nosotros otorgar, pues es este que nos están marcando aquí en el punto número 1, que sería el desarrollo de aplicaciones. Azure nos va a proporcionar o ya nos nos proporciona una plataforma para desarrollar, para poder ejecutar aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio. O sea, ya hay un conjunto de elementos como Azure App Service, funciones de Azure, funciones o aplicaciones lógicas de Azure. Un ejemplo podría ser que a lo mejor yo como empresa quiero ocupar Azure DevOps, por ejemplo. Con Azure DevOps podemos nosotros gestionar el ciclo de vida de desarrollo. La idea es que pudiéramos hacer una automatización, pruebas, implementaciones, facilitar la entrega de las actualizaciones de nuestras aplicaciones. Ese sería un caso de uso, por ejemplo. Otro aquí que nos mencionan, el almacenamiento de datos. Hay muchas formas de tipos de datos, datos semiestructurados, bueno, no estructurados, semiestructurados, datos estructurados. Y entonces Azure nos ofrece diferentes tipos de almacenamiento, bases de datos, cuentas de almacenamiento, discos virtuales, etcétera. A lo mejor yo como empresa soy una empresa de marketing, marketing digital, por ejemplo. Entonces podríamos ocupar un data lake, un almacenamiento de tipo data lake, para que se puedan almacenar grandes volúmenes de datos. Y repito, pueden ser no estructurados, pueden ser archivos de texto, puede ser información de nuestras redes sociales, por ejemplo, datos de nuestra campaña de marketing. Entonces, todo almacenarlo en ese lugar para posteriormente, a través de alguna aplicación, estar obteniendo esa información. Otro caso de uso podría ser un análisis de datos. Azure trae, por ejemplo, aplicaciones que desde donde se genera la información en las aplicaciones pueda ir por esos datos, traérselos, aplicarle transformaciones y luego mostrarlos en un dashboard para hacer el análisis de la información. Entonces hay tecnologías como la parte de Azure Synapse Analytics, Azure Data Factory, Azure Machine Learning, que son herramientas que nos pueden ayudar en el análisis. Por ejemplo, nosotros como empresa podríamos ocupar la parte de Stream Analytics para que en tiempo real esté capturando los datos. A lo mejor un dispositivo del Internet de las Cosas, un sensor, está generando información, puedo yo capturar la información a lo mejor a través de un Data Factory y a través de un Stream Analytics estar haciendo el análisis de cómo se está comportando esa información. Ese sería un ejemplo de análisis de datos. Comentábamos hace un momento la parte de la inteligencia artificial que Azure se está colocando, pues ahora sí, como principal elemento, principal proveedor de esta parte de la inteligencia artificial. Esto de la inteligencia artificial, pues igual trae servicios como Azure Cognitive Services, la parte de Machine Learning, la parte de Azure Bot, por ejemplo. Entonces, a lo mejor nosotros somos una empresa de seguridad. Entonces, hay un servicio que se llama Azure Cognitive Services, que ese lo que puede hacer es hacer un reconocimiento facial para que en determinado momento, pues nuestros sistemas de cámara, pues puedan identificar de forma automática a las personas, repito, en tiempo real,
para que mejoren la seguridad de nuestras instalaciones. Entonces son varias, Diego, aquí son algunos casos de uso. A lo mejor alguien ya está trabajando con dispositivos del Internet de las Cosas, por ejemplo, o que en determinado momento nosotros somos una empresa a lo mejor financiera, donde en determinado momento me gustaría que si algo llegara a pasar con nuestra información, con la ubicación donde tenemos los datos, pues en otro lugar lo pudiéramos tener para hacer una recuperación rápida de nuestra información, o sea, datos críticos que se tengan, hacer copias de seguridad, implementar un Azure Site Recovery, elementos que nos pueden ayudar a tratar de que nuestra información pues esté lo más conveniente que se pueda, lo más seguro que se pueda. Entonces, parte de lo que comentábamos aquí dentro de los conceptos, inclusive cuando ustedes van a crear recursos, voy a meterme tantito aquí a mi portal. Hay una página que es el portal de Azure, donde es normalmente la herramienta principal, o por lo menos con la que empezamos, para empezar a trabajar con los recursos de Azure. Para poder trabajar con Azure, pues necesitamos tener una suscripción. Pero una vez que ya tenemos la suscripción, podemos empezar a trabajar con los recursos. Si yo quiero, por ejemplo, crear una máquina virtual, tengo que irme al recurso que quiero crear y me da precisamente la opción de crear. Casi, si no es que todos los recursos nos van a pedir normalmente lo siguiente. Nos van a pedir la suscripción, que sería en este caso el acuerdo que tenemos con Microsoft para poder hacer uso de sus servicios. Tenemos que implementar el grupo de recursos, que básicamente el grupo de recursos es una forma lógica de organizar los recursos dentro de Azure. El nombre del objeto que voy a crear, en este caso el nombre de la máquina virtual, y la región. Eso es normalmente lo que me va a pedir, que es precisamente lo que nos mencionaban en esta PPT. Entonces, nos van a pedir la parte de las suscripciones. Bueno, vamos a empezar en orden. La parte de las regiones, básicamente comentábamos, Azure está formado por centros de datos que están ubicados en todo el mundo. Entonces nosotros podemos crear una máquina virtual, una base de datos, en la ubicación, en la región que a nosotros nos convenga. Entonces simplemente es una ubicación, un área geográfica del planeta que por lo menos contiene un centro de datos, aunque puede haber en una misma región diferentes o múltiples centros de datos. Eso es una región. También tenemos la parte del recurso. Un recurso se refiere a cualquier servicio, cualquier componente, cualquier entidad que nosotros quisiéramos implementar en Azure. Estos recursos pueden ser múltiples tipos de recursos. En realidad hay cientos de recursos. Voy a conectarme otra vez aquí a mi portal de Azure. Aquí este botón de hasta arriba que dice Microsoft Azure es para entrar a la página inicial donde están algunos de los recursos. Pero aquí en More Service yo puedo entrar y visualizar en categorías todos los recursos que en determinado momento puedo ocupar dentro de Azure. Todos estos son recursos. Entonces un recurso básicamente se refiere a cualquier servicio, cualquier componente que nosotros vamos a ocupar dentro de Azure. Estos recursos pues pueden ser máquinas virtuales, bases de datos, almacenamiento, redes virtuales, funciones, contenedores, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos recursos, pues ahora sí que debe ser configurado, administrado, monitoreado. Puede ser a través del portal de Azure, puede ser a través de utilerías de líneas de comando como PowerShell, como CLI o inclusive aplicaciones que alguien esté desarrollando. Ahora, todos estos recursos que yo pudiera estar creando, los podemos organizar. Entonces hay algo que se llama grupos de recursos. Yo puedo tener grupos de recursos y dentro de ese grupo de recursos puedo tener múltiples recursos. Por ejemplo, este que dice Default Resource Group, aquí me está indicando que todos estos recursos están dentro de ese grupo. Entonces simplemente es un contenedor lógico que va a agrupar múltiples recursos que estén normalmente relacionados. Aquí la idea es que nos facilite la administración, el monitoreo, la organización. Por ejemplo, a lo mejor nosotros vamos a hacer un proyecto donde requiere una base de datos, una máquina virtual, una aplicación. Entonces, todos esos recursos los podría meter dentro de un grupo
para que cuando aplique permisos, pues le aplique el permiso a todos los grupos que están ahí. Y si era nada más parte de un proyecto, entonces algo que podríamos en determinado momento hacer, ya se acabó el proyecto y entonces simplemente lo borramos para que pues ya no estén elementos ahí. Esa sería la idea de los grupos de recursos. Y las suscripciones, ya habíamos platicado hace un momento, es un acuerdo que hacemos con Microsoft para poder acceder y utilizar los servicios de su plataforma. Digo, cada suscripción sirve como un contenedor para los recursos de Azure. Yo como empresa hago una suscripción, inclusive yo como empresa puedo tener múltiples suscripciones. A lo mejor una suscripción para desarrollo, una suscripción para producción, una suscripción para pruebas, etcétera. Entonces, estas suscripciones, hay diferentes tipos de suscripciones. Hay suscripciones gratuitas, por ejemplo. Ahora sí que ya es cuestión de que veamos, a lo mejor vamos empezando, entonces no quiero empezar a pagar, pues antes de ponerme en producción porque estoy haciendo pruebas, entonces podría empezar con una suscripción gratuita para empezar a crear elementos, ver cómo funciona y luego ya empezar a pagar por precisamente estos elementos. Entonces son algunos de los elementos que tenemos dentro de Azure. Ahora, cuando nosotros vamos a implementar estos recursos, pueden entrar en alguna categoría. Estas categorías pueden ser infraestructura como servicio, IaaS, voy a avanzar un poquito. Pueden ser plataforma como servicio, PaaS, voy a avanzar otro poquito. O software como servicio, que sería la parte de SaaS. Oye, yo tengo, por ejemplo, mi ambiente on-premise, donde tengo un ejemplo, 20 máquinas virtuales, y cada una de esas máquinas virtuales pues trae algún servicio, algún componente. Entonces lo que yo podría hacer es hacer una migración en Azure, poner 20 máquinas virtuales, y en esas máquinas virtuales instalar el sistema operativo para que lo que tengo en el ambiente on-premise, pasarlo a la parte de Azure. La idea de esta parte de IaaS es cuando nosotros como empresa queremos modernizar nuestra infraestructura, queremos en determinado momento lo que tenemos en nuestro ambiente local pasarlo a la nube y que en determinado momento no necesitemos de implementar algún hardware físico. Esa podría ser una opción de esta parte de infraestructura como servicio. Y hay muchos elementos que entran dentro de esta categoría. Pueden ser máquinas virtuales, puede ser almacenamiento, puede ser la parte de redes. Por ejemplo, algún ejemplo de uso que podríamos darle para desarrollo, para pruebas de aplicaciones. Entonces, IaaS le va a permitir a los desarrolladores que puedan crear su entorno de prueba, puedan crear un ambiente de producción para que en determinado momento puedan empezar a realizar sus aplicaciones sin tener que implementar algún hardware físico, por ejemplo. Puede ser para la parte de almacenamiento, pueden ocupar IaaS para poder estar almacenando grandes volúmenes de datos. Ahí yo creo que... ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Ya quedó, ya quedó. Ok. Entonces decíamos en la parte de almacenamiento, poder guardar grandes volúmenes de datos, acceder a ellos de forma eficiente, poder en determinado momento, decíamos, crear nosotros una infraestructura donde en determinado momento pudiéramos tener tolerancia a fallas, si algo se daña, lo pudiéramos tener en otra ubicación. Entonces puede haber muchísimas opciones de cómo ocupar esta parte de infraestructura como servicio. Nada más que aquí, cuando implementamos estos componentes, sí requiere que nosotros, gente de sistemas de la empresa, tengamos que hacer varias actividades de administración. Comentábamos hace un ratito, es una administración compartida. En IaaS, a nosotros como empresa nos tocan todavía muchas actividades que realizar en la parte de la administración. Esas se empiezan a reducir cuando empezamos a pasar servicios como PaaS. Vamos a suponer que en determinado momento yo tengo en mi ambiente local una máquina virtual con sistema operativo y una base de datos de SQL Server. Entonces, algo que yo podría hacer es en Azure
poner una máquina virtual, instalarle el sistema operativo, instalarle el SQL Server, pero tendría que hacer la administración de ese sistema operativo, del SQL Server, los discos, la tarjeta de red, las actualizaciones, los hotfix, etcétera. A lo mejor ese es un inicio, pero ya después puedo pasarlo a PaaS, plataforma como servicio. Aquí la idea es tratar de simplificar el proceso de la creación, de la implementación de aplicaciones. Ya ofrece un entorno de desarrollo que está prácticamente administrado por Azure. La idea es que nos pudiéramos centrar en la innovación o la parte de la protección de los datos, por llamarlo de alguna forma. Entonces, lo que comentábamos hace un momento, yo tengo una base de datos en mi ambiente local. En Azure, en lugar de poner una máquina virtual, simplemente pongo la base de datos y es lo único que voy a administrar. Ya no administro ni el servidor, ni el sistema operativo, ni los discos, ni los hotfix, ni los service pack, no. Del único que me voy a encargar es de la pura administración de la base de datos. Entonces es mucho más eficiente ese proceso. Voy aquí a abrir una aplicación que es el Paint. Entonces, más o menos lo que acabo de platicar sería lo siguiente. Aquí voy a sacar mi lápiz, aquí está. Entonces tengo aquí mi red on-premise, vamos a suponer que esta es mi red on-premise. Tengo aquí la parte de mi máquina puede ser física, puede ser virtual. Tengo que instalarle un sistema operativo, tengo que instalarle el SQL, tengo que ponerle los discos necesarios para poder guardar tanto el sistema operativo como los datos, su tarjeta, una o varias tarjetas de red. Y aparte de estar implementando todo esto, obvio, la parte de permisos para la base de datos y cosas de ese tipo, aparte los hotfix, los service pack que tengo que estar implementando para el sistema operativo y para el SQL Server. Esto pasarlo a la nube sería una opción, implementarlo como IaaS. Entonces, una opción sería, también en Azure, creo una máquina virtual. También le instalo el sistema operativo, el SQL Server. También tengo que ponerle la parte de disco, tanto para el sistema operativo como para el SQL Server. Para la parte de las tarjetas de red, una o varias tarjetas de red, los hotfix y los service pack. Es decir, lo mismo que hago en mi ambiente local, también lo voy a tener que hacer en el ambiente de nube, pero no tengo que tener un hardware físico. Estoy ocupando la infraestructura de Microsoft para poderlo hacer. Y además, desde cualquier ubicación, puedo estarme conectando a este servicio que tengo en la nube. Esto vendría siendo la parte de IaaS. Entonces, sí hay bastantes cosas que nosotros tenemos que estar administrando. Oye, ¿hay alguna otra forma? Quiero economizar inclusive, quiero hacer más eficientes mis procesos. Entonces, lo que podríamos hacer es crear directamente la base de datos de SQL. Que esta base de datos tiene que en algún momento tener un servidor, tiene que tener discos, tiene que tener tarjetas de red, etcétera, los hotfix y los service pack, para mi administrador es transparente. Todo esto ya es Microsoft el que se encarga de administrarlo. Yo nada más me tendría que encargar de la administración de la pura base de datos. Entonces, ahí estamos, y no es de que nos estén quitando trabajo, no, el hecho de que haya una administración compartida significa que nosotros nos podemos enfocar a eficientar los procesos internos, hacerlos más eficientes, automatizarlos para que la empresa pues vaya mejor. Esta implementación sería de tipo PaaS, plataforma como servicio, por ejemplo. Entonces hay muchos servicios que pueden entrar dentro de esta característica. Bases de datos, herramientas de análisis, herramientas para el desarrollo de las aplicaciones. Entonces la idea es, a diferencia de IaaS, la construcción de aplicaciones, la administración, pues son más sencilla y repito, también el pago pues es menos porque no tenemos que estar pagando por los discos, por la máquina virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ya va dentro de lo que estamos nosotros adquiriendo. Otro elemento podría ser la parte de SaaS. Software como servicio es una solución que le permite a los usuarios pues acceder a aplicaciones de software, ya pues ahora sí que a través de la nube. Aquí la idea es de que en determinado momento hay proveedores de software, empresas
que se dedican a la fabricación de software y que nosotros pues simplemente podemos adquirir para hacer uso de esas aplicaciones. Aquí como se ve en el PPT, Microsoft 365, la parte de Dynamics, la parte de el Azure Active Directory, que ahora ya se llama Microsoft Entra ID, son algunas de las aplicaciones, pueden ser de Microsoft, pueden ser de terceros como Google Workspace, como la parte de Salesforce, la parte de Zoom, la parte de Dropbox, etcétera. O sea, hay muchos fabricantes de software que pueden en determinado momento permitirnos acceder a su software a través de una suscripción. Y entonces ya no hay que desarrollar, no hay que implementar nada, ya simplemente el que estemos pagando por ese servicio, pues nos proporciona la funcionalidad de poderlo ocupar. Entonces son categorías donde los servicios de Azure pueden entrar, IaaS, PaaS y SaaS. Entonces, algunos de los servicios principales, repito, algunos, porque son muchísimos, pueden ser servicios de cómputo, servicios de almacenamiento, servicios de redes. Cuando estamos aquí en el portal de Azure, yo les comentaba que puedo entrar a esta opción que dice More Service, o acá en la parte de arriba a la izquierda, también tengo diferentes opciones que pudiera yo estar trabajando, diferentes categorías inclusive. Aquí le puedo dar la opción de All Services, por ejemplo, todos los servicios. Y entonces aquí ya vienen las categorías de cómputo, de contenedores, de base de datos, etcétera. Si selecciono bases de datos, me puedo dar cuenta que hay bases de datos que son de Microsoft o bases de datos que son de terceros, como Postgres, por ejemplo, como la parte de MySQL o de SQL de Microsoft, perdón, como en determinado momento instancias administradas de SQL Server, otras como Cosmos DB y así sucesivamente. También para la parte de cómputo, pues puedo ver que hay distintos elementos, distintos componentes que puedo yo tener. Entonces, estas son algunas categorías, la parte de cómputo, la parte de almacenamiento, la parte de redes. Hay que checar qué es lo que necesitamos para que con base a eso pues pudiéramos seleccionar la categoría y el recurso adecuado. Entonces ya nos ofrece una gran cantidad de servicios que pues nosotros los podemos localizar a través de las categorías. Oye, pero yo no sé a qué categoría pertenece, tampoco nos debe de preocupar mucho. Oye, yo tengo que crear una máquina virtual, entonces aquí en la parte de Search, por ejemplo, le puedo poner virtual y me empieza a desplegar, a hacer una búsqueda para que me encuentre todo lo relacionado a la parte de virtual. Y entonces aquí tengo Virtual Machine o Virtual Network. O yo quiero trabajar con Databricks, entonces aquí le pone una herramienta de análisis, entonces le puedo empezar a poner Data, eh, aquí está, Azure Databricks, y entonces ya lo puedo seleccionar y empezar a crear los elementos. Entonces ya hay una amplia gama de categoría, podemos buscarlos por categoría o simplemente buscarlo aquí en el cuadro de búsqueda para obtener el objeto que queremos y a partir de ahí me muestra los que ya tenemos o empezar a crear nuestros propios elementos. Entonces, estos son algunos ejemplos, máquinas virtuales que podemos nosotros tener con diferentes tipos de sistemas operativos, Windows Server 2016, 2019, 2022, edición Data Center, edición Enterprise, o pueden ser sistemas operativos Linux, por ejemplo. Puedo trabajar con la parte de contenedores, elementos que le pueden ayudar a los desarrolladores a encapsular sus servicios, aplicaciones. La parte de funciones sin servidor, donde decíamos, le permite al desarrollador crear sus aplicaciones, pues enfocándose precisamente al desarrollo, no tengan que preocuparse por tener que implementar toda una infraestructura. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómputo en la nube. Repito, puede haber más. Máquinas virtuales, Azure App Services, la parte de Kubernetes, la parte de contenedores, Azure Batch, etcétera. Entonces son varias las opciones que puedo yo ocupar dentro de esta parte dentro de esta categoría. Otra categoría, hablábamos del almacenamiento y bases de datos en Azure. Ahora sí que ya nos ofrece una amplia gama de opciones para almacenar, dependiendo lo que quisiéramos almacenar. Ya en la actualidad hay muchísimos datos que se están generando.
dispositivos del Internet de las cosas, las redes sociales, las aplicaciones web. Por ejemplo, a lo mejor un usuario se mete a mi aplicación web para hacer alguna compra y yo quiero ir capturando los clics de donde va él navegando. Bueno, toda esa información se va generando y debe de haber algún lugar donde se deba de estar almacenando para posteriormente ocuparla, para posteriormente almacenarla. Entonces puedo tener almacenamiento de VLOPs, que básicamente objetos que nosotros queremos estar almacenando, normalmente datos no estructurados, como pueden ser imágenes, archivos de videos, bitácoras, por ejemplo. Puedo tener un almacenamiento de archivos. Este almacenamiento de archivos es como que un equivalente a cuando en la empresa tenemos un servidor, ponemos carpetas compartidas para que los usuarios puedan acceder ahí. Bueno, vendría siendo esta parte del almacenamiento de archivos. Puede haber otro tipo de almacenamiento en discos, donde dentro de una máquina virtual yo puedo ponerle discos y dentro de él pues estar guardando la información, como lo haríamos en una máquina física o máquina virtual que tuviéramos en nuestro ambiente on-premise. Puede haber una variedad de bases de datos de SQL Server, digo, desde las tradicionales a bases de datos que no sean SQL, como Cosmos DB, MySQL, Postgres, MongoDB. Aquí la idea es que estas soluciones pues nos proporcionen a nosotros como empresa una flexibilidad, un rendimiento que se necesite para que los datos los estemos manejando de forma segura, de forma efectiva. Otra de las categorías era la parte de redes y conectividad. Cuando nosotros estamos trabajando en Azure, voy aquí a pasar a mi Paint, pues algo que normalmente en la empresa, en nuestro ambiente on-premise hacemos, pues es crear una red donde en determinado momento en esa red podemos hacer segmentos de red para que ahí se empiecen a poner servicios, aplicaciones, máquinas virtuales, etcétera. Oye, pero yo a lo mejor tengo que crear más de una red. Efectivamente, muchas veces vamos a tener la necesidad de implementar diferentes redes virtuales. Y ya parte de lo que nosotros tenemos que planear, pues es qué recursos va a haber en una red, qué recursos va a haber en otra red. Eso es parte de lo que nosotros tendríamos que estar planeando. Normalmente el hecho de que estén en una sola red, pues va a involucrar que pueda haber conectividad. Pero por seguridad a lo mejor necesitamos implementarlo en diferentes redes. Ya es parte de una administración, de una planeación. A lo mejor necesito que los usuarios de una red se puedan conectar con los usuarios de otra red. Entonces puedo implementar soluciones como a lo mejor un Virtual Network Pairing, un VPN Gateway que me permita ese proceso. Hoy yo necesito conectar mi red local, mi ambiente on-premise, porque voy a trabajar en un ambiente híbrido, con mis redes de Azure. Entonces a lo mejor tenemos que implementar un VPN Gateway, tenemos que implementar un Express Route, por ejemplo. Entonces hay varias soluciones de red que podemos nosotros en determinado momento tener. Redes virtuales, balanceadores de carga. Oye, fíjate que yo tengo 3 servidores web y entonces las peticiones quiero que se estén distribuyendo entre los 3 servidores. Las peticiones que los usuarios vayan a realizar se distribuyan. Entonces puedo implementar un load balancer, un balanceador de carga, para que las peticiones de los usuarios le lleguen a este servidor. Y cuando llegue una petición, la mande a un servidor, otra petición a otro servidor, otra petición a otro servidor, y entonces ya las esté distribuyendo. Hay diferentes tipos de balanceadores. Puedo tener un firewall para decir qué puertos, qué protocolos son los que están permitidos, están negados, el VPN Gateway y el Express Route, herramientas que me permiten conectar mi ambiente local hacia la parte de la nube, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a tener una conectividad, podemos tener una conectividad adecuada haciendo una planeación. Hay que hacer una planeación de qué redes, cuántos segmentos, qué direccionamiento IP, que no se vaya tras papelar de un segmento a otro, que en determinado momento vayan a duplicar direcciones IP y cosas de ese tipo. O sea, hay que tener toda una planeación, pero es importante que sepamos que Azure pues, nos proporciona todo este tipo de cuestiones, routers,
rutas predeterminadas, rutas personalizadas, o sea, hay muchos elementos que podemos nosotros estar trabajando en cuanto a la parte de las redes. Ahora, eh, Azure trae una característica, o dentro de Azure podemos nosotros tener integración. ¿A qué se refiere esto de la integración? Simplemente conectar diferentes aplicaciones, conectar diferentes servicios para que se puedan comunicar entre sí. Aquí la idea es que se puedan compartir datos, hacer procesos de forma más eficiente. Entonces, la idea de la integración en las aplicaciones de la nube es que se pueda estar trabajando para un solo proyecto con múltiples servicios, con múltiples productos. También otro elemento importante en Azure es la parte de la automatización. Crear a lo mejor flujos de trabajo automático que hagan tareas repetitivas, procesos que sean complejos, que ya no requieran de una intervención manual. Aquí la idea es que a través de estas automatizaciones pudiéramos nosotros estarse ejecutando sin que pueda haber alguna pérdida por falla de algún error humano. Entonces hay herramientas que, repito, hay muchísimos servicios dentro de Azure, como la parte de Power Automate. A lo mejor, un ejemplo, un usuario puede configurar un flujo que guarde automáticamente los archivos que se envían por correo electrónico. Entonces, alguien en la empresa recibe un correo electrónico, a que en automático esos correos electrónicos se guarden en OneDrive, por ejemplo, y que haga una notificación a la gente de Teams. Ese es un ejemplo. Eh, Azure Data Factory es un servicio que sirve para hacer procesos de ETL. Entonces, a lo mejor yo como empresa puedo ocupar el Data Factory para extraer datos de diversas bases de datos, transformarlo, ahora sí que según nuestras necesidades, y esos resultados cargarlos a una base de datos de Data Warehouse para que a través de un Power BI se pueda conectar, estar recuperando los datos y el usuario, el directivo, lo esté viendo a través de un dashboard, por ejemplo. Y así hay muchísimas opciones que nos pueden ayudar. Entonces, esto de la integración y la automatización nos permite que a nosotros como empresa pudiéramos optimizar nuestros procesos, conectar diferentes sistemas, reducir la carga de trabajo que normalmente se hacía de forma manual. Entonces, estamos como empresa aumentando la eficiencia operativa. Es importante que nos adaptemos lo más rápido que se pueda a estas aplicaciones para que ahora sí que el mercado, conforme vaya cambiando, pues nosotros también nos pudiéramos ir adaptando a dichos cambios. Esa es la idea de integración y automatización en Azure. Hay otras herramientas, repito, estamos tratando de conocer las herramientas que pudiéramos tener, análisis de datos y aplicaciones. Aquí herramientas como Azure Synapse Analytics, como la parte de Machine Learning, etcétera. No sé, un ejemplo de Synapse Analytics podría ser que nosotros combináramos un almacenamiento donde estemos analizando información de Big Data, información de grandes volúmenes de información. Estamos consolidando la parte de venta, la parte de marketing, finanzas, y ya después hacer algún reporte que nos ayude a checar las tendencias, optimizar nuestras estrategias, por ejemplo. Puede haber la parte de Machine Learning, que es normalmente para poder tener un aprendizaje automático. Platicábamos de la inteligencia artificial, donde este Machine Learning pues se centra ya en algoritmos, en modelos que permiten que se pueda aprender de lo que se está trabajando. Un ejemplo podría ser a lo mejor una plataforma donde los desarrolladores puedan construir, puedan implementar modelos de comercio electrónico, por ejemplo, que puedan ocupar Machine Learning para predecir el comportamiento de compra de los clientes, o a lo mejor con base a este Machine Learning poderle dar alguna recomendación de los productos que en determinado momento pudiéramos estarles ofreciendo. La inteligencia artificial ya trae un conjunto de APIs que nos permiten, por ejemplo, hacer un reconocimiento de voz, poder hacer un análisis de imágenes, procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, a lo mejor una aplicación de atención al cliente que pueda ocupar los servicios de análisis de texto para comprender, para clasificar la solicitud de esas personas y ahora sí que darle una mejor atención. Entonces, estas son herramientas de análisis de datos que pudiéramos nosotros tener. Primeros pasos que podemos tener con la parte de Azure.
Bueno, aquí pues ya sería cuestión de empezar a crear los recursos. Por ejemplo, que quiero crear una base de datos. Vamos a hacer una demostración precisamente para crear esa base de datos. Entonces ya decíamos, tenemos que tener una suscripción. Y entonces dentro de esta suscripción, pues empezar a crear el recurso que necesitamos. Por ejemplo, SQL Databases. Dentro de SQL Databases me aparecería el listado de todas las bases de datos que nosotros tenemos. Aquí no tengo ninguna, le puedo dar la opción de crear. Está trabajando. Y aquí pues ya me pasa, o le tengo que pasar los elementos necesarios para poder crear esta base de datos. Entonces aquí pues ya le tendría yo que indicar, platicamos hace ratito, una suscripción, un grupo de recursos, que decíamos es una forma lógica de organizar los recursos. Entonces hay que tratar de tener una nomenclatura, ya por parte de la empresa podríamos implementar una nomenclatura para que cuando veamos el objeto sepamos a qué se refiere. Entonces le voy a poner grupo de recursos, Azure. Y luego el nombre de la base de datos, entonces aquí le voy a poner database, datos. El nuevo, estas bases de datos tienen que estar en algún servidor. Entonces aquí le voy a dar crear un nuevo servidor. Yo no administro este servidor, pero tiene que tener un nombre para poderme conectar. Hay muchas regiones, entonces hay que checar, pues ahora sí, en qué región. Aunque hay muchas regiones, no necesariamente todas las regiones tienen el mismo poder de cómputo. Aquí me marcó un error donde me dice que mi suscripción no tiene acceso para trabajar en esta región. Vamos a buscar otra, voy a poner aquí el de los Estados Unidos 2 y aquí ya no me causó problema. Me dice qué tipo de autenticación puedes tener. Si alguna vez han trabajado con SQL Server, pues recordarán que se puede hacer una autenticación por Windows, una autenticación por SQL Server. Ahorita le voy a decir que va a ser por SQL Server y me dice cómo se va a llamar este usuario. Le voy a poner user admin SQL y le pongo o le configuro un password. Valido ese password. Y puedo pasarle otros parámetros que en determinado momento pudiéramos tener. Aquí nada más fue lo del servidor, el valor no debe estar vacío, el nombre del servidor, perdón. Server, datos. Okay. Hay algunos que les va a decir, oye, este servidor ya está repetido, tienes que poner un nombre diferente. Y entonces aquí pues le puedo pasar parámetros de en qué red lo quiero poner. Si va a ser público, por ejemplo, aquí le dicen no acceso, quiero que en determinado momento tenga acceso público, por ejemplo. Oye, ¿quieres que todos tus servicios de Azure tengan acceso? Le voy a decir que sí. Oye, ¿quieres que esta dirección IP desde donde lo estás creando pueda tener acceso a este servidor? Le digo que sí. Esto también se puede modificar posteriormente. Ahorita lo estoy haciendo para que de una vez hagamos el proceso. Aquí en parámetros adicionales puedo crear una base de datos en blanco. A lo mejor ya tenía un backup y quiero restaurarlo en esta nueva base de datos. Aquí le voy a poner una base de datos de ejemplo. Microsoft siempre ha tenido bases de datos de ejemplo que nos pueden servir precisamente para hacer las pruebas. Le voy a dar la opción de revisar más crear. Lo que hace aquí es hacer un análisis para ver si todo lo que nosotros le implementamos cumple con los requerimientos. Le voy a decir, bueno, no me marcó ningún error, le doy la opción de crear, aquí me aparece un resumen de todos los parámetros que nosotros le pasamos. Entonces empieza a hacer una validación. En la parte de arriba a la derecha se ve una campanita y una notificación que me está indicando precisamente que está creando el objeto. Va a tardar un poquito en crearlo, vamos a esperarnos, bueno, vamos a continuar. Y entonces aquí pues habría que empezar a ocupar la parte de Azure, tener nuestra suscripción, podemos en determinado momento empezar a crear primero los grupos de recursos, los recursos en este caso pues fue una base de datos. Ahora, es importante que todos estos objetos que nosotros estemos implementando, pues cumplan con lo que la empresa necesita. Entonces hay políticas, procedimientos, herramientas que nos pueden ayudar a administrar la parte de Azure pues de forma más adecuada. ¿A qué se refiere esta parte? Hay muchas opciones que tenemos para poder hacer una gobernanza. Una de ellas, bueno, aquí, perdón,
Dentro de la gobernanza nos habla de la seguridad de los datos. Por ejemplo, nosotros como empresa a lo mejor queremos hacer una encriptación de los datos, tanto en reposo como en tránsito, por ejemplo. Podemos necesitar implementar seguridad de la red, a lo mejor implementar un Network Security Group, una forma de firewall que me puede ayudar a permitir a controlar el tráfico tanto de entrada, de salida, para decir cuál tráfico está autorizado, cuál tráfico está bloqueado. Administración de identidades y accesos, poder en determinado momento con Microsoft Entra ID estar creando los usuarios o sincronizarlos para los usuarios que vamos a posteriormente darles permiso para que puedan trabajar con los recursos. Por ejemplo, a lo mejor un usuario podría tener un acceso de lectura a una base de datos, le va a permitir ver los datos, pero no modificarlos, por ejemplo. La parte de cumplimiento, a lo mejor crear políticas que me ayuden a ver cómo poder crear los recursos de forma más eficiente con base a las necesidades. Esto de las políticas es esto que nos mencionan aquí, policy. Esto, por ejemplo, yo ya creé o está creando aquí la base de datos. Voy a conectarme otra vez o voy a abrir otra pestaña de este Azure. Entonces, hace un momento yo creé una base de datos en el este de los Estados Unidos, 2. Oye, fíjate que me he percatado de que hay usuarios que han estado creando máquinas virtuales. Me voy a ir aquí a máquinas virtuales. En ubicaciones donde no debería. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí en México, estamos en América, y entonces a lo mejor alguien se mete aquí a la parte de máquinas virtuales por accidente, por maldad, por desconocimiento. Aquí en la región, por ejemplo, selecciona Sudáfrica. Oye, ¿por qué la creaste en Sudáfrica? Pues es que era la opción que me apareció predeterminada. El hecho de que la genere en Sudáfrica, el tiempo de respuesta para nosotros que estamos en México podría ser mucho más lento, pero así lo hizo. O que en algún momento se metió aquí a ver las imágenes de los tamaños de las máquinas virtuales, igual por accidente, por maldad, por desconocimiento, se metió a lo mejor a estas serie F, vamos a ver aquí qué nos proporciona, y dentro de la serie F seleccionó esta, por ejemplo, y esta le cuesta 14,000 pesos. Oye, ¿por qué seleccionaste esta? Pues no supe, la verdad. Entonces, o esta de aquí, miren, por ejemplo, 24,000. Entonces, por accidente, por maldad, por desconocimiento, podríamos estar creando cosas que no deberían de ser así. Podemos nosotros irnos aquí a policy. Esa es una forma de gobernanza. Podemos entrar a la parte de políticas y hay muchísimas políticas. Entonces aquí en la parte de creación, yo puedo decirle que voy a hacer una asignación de una política, por ejemplo. Y entonces aquí al asignar una política, le voy a indicar en Policy Definition, por ejemplo. Hay muchas, ¿eh? Voy a ponerle aquí, Allowed. Aquí está por ejemplo, que dice Allowed Location. Le voy a dar a agregar. Y aquí le digo a qué scope lo quiero. Puede ser a nivel de suscripción, a nivel de grupo de recursos. Entonces aquí en Allowed Location puedo irme aquí a parámetros y solamente seleccionar las ubicaciones geográficas donde van a poder crear el recurso. Si después quieren crear, perdón, si quieren crear un recurso que no esté en esta región, no se los va a dejar crear. Esa es la idea de esta parte de las políticas. Y no nada más eso, los tamaños de las máquinas virtuales. Si yo me voy aquí a esta parte de básicas y en lugar de esta política de Allowed Location, la cambio a SKU. SKU tiene que ver con el poder de procesamiento. Aquí. Tamaños permitidos para las máquinas virtuales. Y entonces si me voy a parámetros, aquí en los parámetros ya no me aparecen las ubicaciones, sino los tamaños. Entonces ya con base a esto, yo puedo seleccionar cuáles son los tamaños que están permitidos. Y hay otros elementos. La parte de permisos, se llama control de acceso basado en roles, RBAC, para administrar los accesos, asignar permiso a un usuario, a un grupo, a una aplicación, siempre pensando en el principio del menor privilegio. Ya vienen muchos roles de forma predeterminada.
podemos nosotros, si esos roles no, si esos permisos no se adecuan a nuestras necesidades, pues crear nuestros propios roles, roles personalizados, para que traigan los permisos adecuados. Puedo asignarlos a un usuario, a un grupo, por ejemplo. Otro elemento que me puede ayudar a tratar de evitar problemas es este servicio que se llama Blueprint. Un elemento donde puede ya contener, por ejemplo, un Blueprint podría ya tener un conjunto de recursos, por ejemplo, una red virtual, varias máquinas virtuales, un grupo de seguridad, ya todo configurado para el desarrollo de las aplicaciones. Esto lo tengo en un ambiente de desarrollo, ahora lo quiero pasar en un ambiente de producción. Entonces genero un blueprint con todos esos elementos y cuando yo implemente ese blueprint, pues ya va a llevar todos esos elementos, recursos, permisos, configuraciones, etcétera. Entonces, me puede servir, como menciono aquí, definir mi infraestructura, reimplementar entornos de desarrollo a un ambiente productivo. Para la parte de automatización, tareas que se tengan que hacer con esas características similares de creación de recursos, bueno, con los blueprints lo podemos hacer. Una especie de plantilla, pero mucho más arriba porque también lleva permisos, lleva configuraciones, etcétera. Una herramienta que también nos puede ayudar a checar cómo estamos trabajando es Advisor. Aquí, por ejemplo, le voy a escribir Advisor. Es una especie de, es un servicio que ya viene por parte de nuestra suscripción y lo que va a hacer es hacer un escaneo de toda mi infraestructura. Y entonces lo que va a hacer es darme recomendaciones, recomendaciones que me ayuden en la optimización de mis recursos. Me puede dar recomendaciones de costos, de seguridad, de confiabilidad, de operación, de desempeño. Y aparte de la recomendación, por ejemplo, aquí me dice, oye, de seguridad yo te hago dos recomendaciones, le doy clic sobre él y entonces aquí ya me dice, mira, esta puede ser de alto impacto. Roles privilegiados no deberían de tener acceso permanente. Le puedo dar clic sobre el link. Está trabajando. Y entonces, aparte de darme la indicación, me dice a quién está afectando y aparte también me dice cuáles son los pasos que tengo que hacer para solucionarlos. Entonces, esta herramienta básicamente me va a dar recomendaciones con base a las mejores prácticas de Microsoft, hace un escaneo de toda mi infraestructura y con base a eso me puede indicar que está bien, que está mal. Azure Monitor, otra herramienta que nos puede ayudar en la parte de monitoreo. Toda la infraestructura que ustedes estén implementando, pues tienen que estarla monitoreando para checar que realmente esté trabajando como se debiera. Una vez que ya trabajan con el recurso, pues tienen o pueden ya ustedes ocuparlo. Aquí ya acabo de crear la base de datos. Aquí hay una opción, digo, puedo hacerlo a través de una aplicación que yo descargue. Si no, aquí me da la opción de, en este caso, de probar mi máquina virtual. Y también, si creara una máquina virtual, pues podría, perdón, mi base de datos. Aquí, si yo hubiera creado una máquina virtual, también me permitiría conectar, etcétera. Recuerden que creamos una base de datos de ejemplo y entonces aquí ya están las tablas. Y entonces aquí ya le puedo dar botón derecho, Select Top. Y entonces esta base de datos ya desde cualquier lugar, desde cualquier ubicación, obvio, siempre y cuando tengan el permiso, hay un firewall que puede estarlo bloqueando. Una vez que ya tengan el permiso, pues los va a dejar conectar. Entonces ya es hacer uso de los recursos de forma rápida. Creamos esta base de datos y lo que administro nada más es la base de datos, el servidor, los discos, las tarjetas de red, todo eso. Hotfix Service Pack, en este caso no tengo que estarlos administrando. Este es un servicio de paz. Entonces yo les comentaba que este advisor pues nos puede ayudar. Es bastante eficiente porque hace un escaneo de toda mi red. Imagínense ustedes que por algún motivo ya implementaron algunos de sus recursos y colocan una máquina virtual muy robusta. Digo, hasta cierto punto está bien, pero cuando la gente está ocupando esta máquina virtual, está ocupando muy pocos recursos de esa máquina virtual. ¿Qué problema como empresa tenemos ahí? De que estamos pagando de más por algo que podríamos nosotros disminuir, que siga atendiendo de forma eficiente a los usuarios y entonces yo pueda pagar menos por ella. Advisor me podría dar esa recomendación, me podría decir, oye, esta máquina virtual está infrautilizada, yo te recomiendo que la disminuyas en recursos, va a atender a tus usuarios, pero vas a pagar menos por ella. O el caso contrario,
podría decirme, oye, esta máquina está, o esta aplicación web está quedando corta en cuanto a parte de los recursos, yo te recomendaría que la escales. Entonces, problemas de seguridad, cuestiones de desempeño, cuestiones de operación, Azure me puede ayudar precisamente en ese proceso. Otra herramienta que podemos nosotros en determinado momento estar trabajando es la parte de monitoreo. Azure Monitor es una herramienta que también ya viene por parte de nuestra suscripción y muchos elementos nos los va a monitorear sin tener que implementar algo extra o tener que incurrir en algún pago. Por ejemplo, me voy a ir aquí a SQL Databases, que es, ahorita ya creamos una base de datos, aquí la tengo. Y entonces, dentro de esta opción, dentro de esta base de datos, aquí a la izquierda tengo esta opción de monitoreo. Entonces le puedo dar clic en monitorear. Y entonces aquí ya me está indicando cómo estoy trabajando con esta base de datos y ya me está indicando cómo él está trabajando, cuánto de recursos está consumiendo en determinado momento, de procesador, por ejemplo. Y entonces aquí ya me puedo dar cuenta si en determinado momento esa base de datos está quedando corta o muy alta en cuanto a la parte de recursos como la estén ocupando. Entonces, este Azure Monitor ya es una herramienta que me puede ayudar a monitorear la actividad de lo que está pasando en mi ambiente de nube. Y no nada más para las bases de datos, repito, para los recursos en general. Hace ratito hablábamos de la parte de autenticación. Hay un servicio que es el Entra ID. Microsoft Entra ID, lo que anteriormente se conocía como Azure Active Directory, es donde me permite crear mis usuarios, que pueden ser usuarios exclusivamente aquí en la nube, pueden ser usuarios sincronizados. Esto de usuarios sincronizados podría pasar lo siguiente. Yo tengo mi ambiente local y tengo mi ambiente de nube. En mi ambiente local yo tengo un servidor, por ejemplo, que es un domain controller. Un domain controller es un servidor que sirve para los procesos de autenticación y que contiene la base de datos del Active Directory, donde están dados de alta todos los usuarios, grupos, etcétera. Por cuestión de desempeño, por cuestión de alta disponibilidad, se recomienda por lo menos tener 2 controladores de dominio por dominio. Los 2 controladores de dominio tienen la base de datos del Active Directory. Los cambios que se hagan en una base de datos se van a ver reflejados en la otra base de datos. Entonces la idea es para que los dos estén autenticando y si uno se cae, con el otro se pueda seguir trabajando. Oye, ¿esto lo puedo implementar en Azure? Sí, yo podría implementar un domain controller, o sea, una máquina virtual, instalarle un sistema operativo, instalarle el Active Directory y entonces se va a convertir en un domain controller que va a tener la base de datos del Active Directory. Si tengo conectividad en mi red, de mi ambiente local a la parte de la nube, los cambios que se hagan aquí también se van a ver reflejados aquí. Aquí estaría implementando este Active Directory, hace rato lo platicábamos, como IaaS. Aunque también yo puedo en determinado momento ocupar el que viene con Microsoft, Microsoft Entra ID, donde aquí yo puedo crear mis usuarios. Oye, pero si yo aquí en la empresa ya tengo 1000 usuarios, yo tendría que dar de alta manualmente esos 1000 usuarios y cómo voy a administrar sus contraseñas, son contraseñas diferentes, etcétera. ¿Cómo le vamos a hacer para administrarlo? Hay una opción. Yo puedo en este caso los usuarios sincronizarlos. Hay una aplicación que se llama Microsoft Entra Connect que me permite, bueno, la descargo y me va a permitir sincronizar mis usuarios que tengo local, pasarlos a la parte de la nube. Para que cuando un usuario se vaya a autenticar, se pueda autenticar aquí en la nube para poder acceder a las diversas aplicaciones que se puedan tener en la nube. Obvio, como estamos en un ambiente híbrido, pues también se pueden conectar al ambiente local para acceder a aplicaciones que pudiéramos tener en nuestro ambiente local. Entonces,
también parte de la administración que podemos tener es esta parte de los usuarios. Y como estábamos viendo la parte del monitoreo, hay, por ejemplo, un log de auditoría donde en determinado momento, pues yo aquí puedo ver la información de cierto tiempo atrás. Aquí le puedo ya indicar el número de días, de fechas que yo quiera estar en determinado momento, estar analizando. Y hay diversas formas para la parte de estar monitoreando. Hasta aquí abajo a la derecha, a la izquierda, monitoreo. Aquí le puedo dar opciones de firma. Entonces puedo seleccionarlo y me puede estar trabajando, me puede dar información de quién se ha estado firmando, qué usuarios se han firmado, si ha sido exitoso, si ha sido fallido, etcétera, para que yo pueda en determinado momento estar viendo qué es lo que está pasando. Entonces hay muchas herramientas de monitoreo que puedo ocupar para tratar de que mi ambiente sea lo más seguro que se pueda. Entonces es parte de lo que podemos trabajar. Otra cosa que estábamos platicando hace ratito, la parte de integración. Decíamos que nosotros podemos... el mundo en el desarrollo de los verdaderos hombres. Después de 1945, sus ideas y científicos cayeron en manos de las dos nuevas superpotencias, Rusia y Estados Unidos. Los ingenieros alemanes... Ok. Comentamos hace ratito que puede haber un proceso de integración, o sea, que los recursos puedan trabajar en conjunto. Imagínense ustedes, por ejemplo, que en nuestro servicio de nube queremos implementar una máquina virtual. Dentro de esta máquina virtual, pues le vamos a instalar un sistema operativo. Posteriormente me voy a conectar a esta máquina virtual, le voy a instalar el IIS, que es para crear aplicaciones web. Y dentro de esta aplicación web, lo que quiero es que carguen imágenes, archivos. Pero esos archivos los voy a tener en un storage account. Entonces en Azure voy a también tener que crear un storage account, donde en ese storage account voy a poner las imágenes. Entonces cuando los usuarios accedan a esta aplicación web, lo que van a visualizar es la lista de archivos, que esos archivos están siendo recuperados de esta cuenta de almacenamiento. Aquí sería un servicio de IaaS que podemos implementar. Pudimos haber también hecho directamente la aplicación de Paz, una aplicación web, para que haga este proceso. Ahorita lo estamos implementando, repito, como IaaS. Eso es lo que vamos a hacer en esta demostración. Entonces, para hacer este proceso, pues igual hay que irnos a la parte del portal. Puede ser a través del portal. Yo aquí le podría dar botón derecho, por ejemplo, en mi máquina y darle PowerShell. Nada más que tendría que instalar el módulo de nube de Azure para PowerShell, o podría hacerlo a través de CLI, interfaz de línea de comando. Dentro del mismo portal tengo este botoncito que se llama Close Shell, que me podría servir también para que desde aquí pueda ejecutar comandos de Close Shell, de PowerShell, de Bash, para que desde aquí pueda estar haciendo las actividades a través de líneas de comando. Repito, normalmente el más común pues es la parte gráfica, el portal de Azure. Voy a cerrar este Close Shell, nada más era para que viéramos que desde aquí se puede hacer también. Entonces, ya que estamos en el portal, lo primero que nos pide pues es el proceso de autenticación. Tenemos que pasarle el usuario que tenga privilegio. Eso también es importante. Hace ratito veíamos la parte de RIBAC, control de acceso basado en roles. Tengo que tener permisos para poder crear los recursos. Oye, fíjate que yo no sé qué permisos tenga, qué podría yo en determinado momento estar visualizando o qué estar haciendo. Me voy a ir aquí a mi suscripción, por ejemplo, a suscripciones. Esta es la suscripción que yo tengo. Y hay una opción que se llama Access Control IAM. Desde aquí yo puedo otorgar permisos. Desde aquí puedo otorgar permisos, o aquí en Role Assignment yo puedo ver a quién ya en determinado momento se le otorgaron permisos. Y aquí me indica precisamente quiénes tienen permisos.
Entonces aquí me dice, mira, Guillermo Cruz Mejía es dueño, admin también es dueño, y estos otros también son dueños. Entonces, hace ratito hablábamos del RBAC, control de acceso basado en roles. Hoy yo necesito que Juan me ayude a crear máquinas virtuales, nada más eso. Entonces aquí lo que yo podría hacer es add role assignment. Aquí ver los roles que en determinado momento tengo. Y entonces aquí le puedo poner, por ejemplo, contribuidor. Entonces aquí ya vienen varias opciones de contribuidor. Habría que checar cuál permiso es el que en determinado momento nosotros quisiéramos otorgarle. Puede haber varias páginas. Aquí en los resultados me dice, mira, de contribuidor son todos estos. Entonces, ¿cuál permiso es el que quieres dar? Entonces, aquí son varios los tipos de permisos que pudiéramos nosotros en determinado momento estar otorgando. No sé, de SQL Server, por ejemplo, puedo seleccionar SQLDB Contributor, aquí darle Next, y me dice a quién le quieres otorgar este rol. Aquí ya tendría yo que seleccionar a los usuarios de mi Microsoft Entra ID. Todos estos usuarios son los que están en el Entra ID. Seleccionar al usuario y darle la opción de Select, para que en este caso ya le estemos dando el permiso. Entonces, las personas que vayan a trabajar con estos elementos, pues tienen que tener el permiso adecuado para poder realizar las actividades. Yo ahorita estoy como Global Administrator y el Global Administrator pues prácticamente puede hacer todo dentro de la suscripción. Entonces, una vez que ya tengo la suscripción, puedo empezar creando un grupo de recursos. Aquí a la derecha ya me aparece el grupo de recursos, le voy a dar clic sobre él. Que decíamos, un grupo de recursos es un contenedor lógico que agrupa varios recursos de Azure, que pueden compartir el mismo ciclo de vida, políticas de administración, de permisos. Yo hace ratito ya había creado uno cuando generé la base de datos. Puedo ocupar ese que tengo aquí. Si esto que voy a crear forma parte del mismo proyecto, entonces podría ocuparlo. Aquí le podría, repito, dar crear, especificarle el nombre del grupo de recursos y la región. Vamos a poner uno, grupo de recursos, prueba. La región donde lo va a tener, ya le dejo esta misma región y le doy revisar y crear. Entonces puede ser primero crear el grupo de recurso o cuando estamos creando el recurso en ese momento también lo puedo definir. Entonces aquí ya tengo 4 grupos de recursos. Estos 2 finales los acabamos de crear. Ahora, vamos a crear una máquina virtual. Entonces me voy aquí otra vez. Bueno, no es necesario que me vaya a la página inicial. Desde aquí, desde el Search, le puedo indicar el recurso que voy a crear. Entonces voy a escribirle virtual. Y entonces aquí me aparece virtual machines, máquinas virtuales. Una máquina virtual de Azure simplemente es un servicio que me va a permitir crear, me va a permitir ejecutar instancias de computadora, pero en la nube. Ahora sí que es muy similar a como lo hacemos de forma física, pero se están implementando en la parte de la infraestructura de Azure. Entonces aquí tengo la opción de crear máquinas virtuales con ya una configuración predeterminada o algunas otras soluciones de máquinas virtuales, como por ejemplo escalado de máquinas virtuales. Ahorita le voy a decir que va a ser una máquina virtual. Y dentro de lo que me pide, ya habíamos platicado, la suscripción, el grupo de recursos, etc. La suscripción, aquí ya la está generando, es la única que tengo. El grupo de recursos, entonces aquí ya le puedo indicar el grupo de recursos con el que voy a trabajar. Ya habíamos definido uno, entonces le voy a dar este mismo. El nombre de la máquina virtual. Aquí ahora sí que ya depende cómo ustedes como empresa quieran poner su nomenclatura de nombres. Yo, por ejemplo, le pongo MB para indicar que es una máquina virtual. Le pongo el nombre de la empresa o del departamento para el cual le vamos a asignar esa máquina virtual o la región. Le pongo para qué sirve esta máquina virtual, una aplicación web. Si va a haber varias, pues a lo mejor le pongo un 1 o un 2 para indicar que puede haber varias. La ubicación en determinado momento donde lo queremos implementar. Zonas de alta disponibilidad. Con esto de zonas de alta disponibilidad, Microsoft lo que hace es esta máquina virtual duplicármela para que si en determinado momento llega a pasar algo en una región, yo pueda seguir trabajando con esa máquina virtual porque está en otra región. Me puede llegar a garantizar una alta disponibilidad de 99.99%, lo cual es muy, muy amplia. En menos de un año, menos de una hora es lo que puedo tenerla pagada.
Obvio, hay que pagar más porque ellos tienen que hacer toda esa implementación. No quiero eso, nada más quiero mi máquina virtual, entonces le puedo poner que no quiero redundancia de infraestructura. Puedo indicarle el tipo de sistema operativo. Hay diferentes sistemas operativos. En este caso le voy a dejar que dice Windows Server 2019, un data center. Puedo indicarle diferentes tipos de seguridad. Dependiendo la ubicación, la región, el tamaño, pues puede ser que estas máquinas, bueno, no puede ser, nos pueden costar o nos pueden costar menos. Hay diferentes tamaños, como lo veíamos hace ratito. Ahorita le voy a dejar que viene de forma predeterminada, que aproximadamente son 877 pesos mensuales. En este caso, son un procesador virtual y 3 GB de memoria RAM. Digo, para el ejemplo que vamos a hacer es suficiente. Tengo que pasarle el usuario que va a ocuparse para administrar esta máquina virtual. Ya ven que al final, cuando instalamos el sistema operativo, hay que pasarle el password del administrator, por ejemplo. Bueno, aquí precisamente es quién va a administrar esta máquina virtual y hay que pasarle un password para que precisamente la persona que se conecte, pues le pase este password y lo pueda hacer. Ahora, también algo que podemos nosotros especificar es qué puertos de entrada, qué puertos de salida va a estar trabajando esta máquina virtual. Aquí le voy a indicar que va a trabajar con el puerto 3389 para que en el firewall abra el puerto de Remote Desktop Protocol para que yo me pueda conectar a esa máquina virtual. Oye, pero también dijimos que iba a ser una aplicación web, va a tener instalado el IIS para la aplicación web, entonces lo van a acceder a través del puerto 80, entonces especifico también el puerto 80. Entonces ya le especifiqué 2 puertos. Oye, y si no, después lo puedo hacer. En realidad sí. Vamos, esto nos crea algo que se llama los Network Security Groups, que es una especie de firewall. Una especie de firewall que me va a permitir indicar qué tráfico está permitido, qué tráfico está negado. Entonces, aquí ya le indico la parte del protocolo de RDP. Otra de las ventajas que podemos tener es, si yo en mi ambiente on-premise ya tengo un acuerdo con Microsoft, el licenciamiento que tengo me lo puedo llevar a la parte de Azure. Y entonces, como menciona aquí, tú podrías ahorrarte hasta un 49% porque ya tienes un licenciamiento. Hay varias formas de ahorrarnos costos. Por ejemplo, hay algo que le llama máquinas virtuales reservadas. Yo puedo hacer un contrato con Microsoft y decirle, oye, un acuerdo, oye Microsoft, yo voy a ocupar esta máquina virtual 3 años. Y entonces voy a pagar por esa máquina virtual mucho menos de lo que estaría pagando por uso. Entonces, sí es un compromiso que hago con Microsoft para ocuparla 3 años, pero puede significativamente el valor reducirse, porque repito, ya estoy haciendo ese acuerdo con Microsoft. O cuando las máquinas virtuales no se vayan a ocupar, apagarlas, cosas de ese tipo. Es cosas que tenemos que tomar en cuenta. La parte de los discos. Ya puede traer un disco de forma predeterminada, pueden ser discos premium, que son más costosos, pero son también de mejor desempeño, discos de estado sólido, discos magnéticos. Puedo un disco para el sistema operativo y ahí mismo poner mis servicios, mis aplicaciones, o en la parte de abajo agregar más discos. Puedo hacerle configuraciones de red, en qué red va a estar, que él me genere una nueva red. Puedo indicarle opciones de administración. Puedo, aquí la parte de permisos, por ejemplo, que le dé shutdown a esta máquina virtual. Puedo especificar opciones de monitoreo. Ah, mira, cuando esta máquina levante, desde el inicio te voy a estar monitoreando. No, por cuestión de desempeño la voy a dar deshabilitado. Y así sucesivamente, diferentes opciones que podemos pasarle cuando estamos creando los recursos. Le voy a dar la opción de revisar para que con base a los parámetros que le pasemos, vea si los parámetros que le pasamos fueron adecuados. Me dice arriba que la validación fue exitosa. Inclusive, aquí yo en determinado momento, pues puedo hacer un análisis, checar rápidamente si es lo que esperaba, y si no, pues desde aquí lo puedo en determinado momento cambiar. Si veo que sí es lo que yo necesitaba, pues entonces ya nada más le doy la opción de crear. También se pueden crear plantillas. Puedo crear un JSON para que si después necesito crear una máquina virtual similar, lo haga a través del JSON y ya no tenga que estarle pasando todos los parámetros, lo que decíamos hace ratito, de la automatización. Entonces, esta es una opción que podemos nosotros ocupar para, en este caso, crear una máquina virtual. Vamos a esperar tantito que acabe. Ok, ahora,
el crear la máquina virtual, no nada más es la máquina virtual, me crea una serie de elementos como se está viendo aquí. Me crea redes virtuales, me crea direcciones IP públicas, me crea los Network Security Groups, o sea, me crea varios elementos. Le voy a dar aquí Go to Resource para que me vaya a la máquina que acabo de crear. Aquí en la parte de arriba me indica el nombre que le pasé y me está indicando que es una máquina virtual. Oye, yo quiero conectarme a esta máquina virtual. Puedo hacer, hay varias formas de conectarme. Aquí puedo darle la opción de conectarme vía Bastion. Nada más que por este vía Bastion me cobran, aunque es más seguro, y en este caso no hace uso de la red pública de Internet, hace uso de la red de Azure. Entonces esa sería una opción. La otra, en este caso, lo voy a hacer a través del RDP. Le voy a dar clic aquí en conectar. Me va a aparecer esta opción. Oye, descarga el archivo RDP. Me dice, ¿quieres conservar este archivo? Le digo que sí y le doy a abrir. Y entonces, como cuando hacemos un remote desktop me va a decir, oye, ¿te quieres conectar a esta máquina, esta dirección IP? Pues es la que le corresponde a la máquina virtual que estamos creando. Le voy a decir que me voy a conectar. Me pide las credenciales, aquí está el admin key y le tengo que pasar el password. Le doy a aceptar. Aquí me dice, oye, la conexión al escritorio remoto. Ok, me dice, oye, este certificado pues no está verificado. ¿Tú quieres acceder de todos modos? Le digo que sí. Ya está haciendo la conexión. Está ya autenticándose. Entonces, esto ya es una máquina virtual, como repito, en nuestro ambiente on-premise, ya sea con VMware, con Hyper-V o en una máquina física, pues simplemente le instalamos el sistema operativo y ya podemos trabajar con la máquina como tal. Lo voy a aquí restaurar y maximizar para que ocupe toda la pantalla. Entonces está cargando el sistema operativo y repito, ya como cualquier máquina que pudiéramos tener en nuestro ambiente on-premise, pues la vamos a poder administrar. Está trabajando y aquí le voy a decir que sí. Ahora, oye, esta máquina yo quiero que sea un servidor web. Digo, ya como parte de la administración, el administrador, el desarrollador, etcétera, pues le tiene que instalar, implementar los servicios necesarios para que pueda la gente trabajar. Entonces, aquí voy a cerrar este panel. Aquí me indica cuáles son los roles que tiene este servidor. Le voy a agregar el rol de que sea un servidor web. Esto ya no es Azure, esto ya es Windows como tal. Entonces aquí le voy a dar la opción que dice agregar roles y características. Todavía se ve arriba que está cargando. Le voy a dar clic a ver si me deja para... Sí, todavía me dice que todavía está recopilando información. Entonces, ahorita que acabe esta línea de arriba de pasar, significa que ya recopiló todos los datos para que me pueda mostrar las opciones adecuadas. Ahí está. Entonces le doy agregar roles y características. Aparece la bienvenida, le doy siguiente, le digo que voy a agregar un rol, siguiente, sobre este servidor, porque puedo tener múltiples servidores, next, y aquí le agrego el rol que en este caso va a ser un web server, un servidor de IIS. Me dice, oye, ¿quieres que también te instale las herramientas de administración? Le digo que sí. Esto, repito, es Windows, ya nada más next, 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 e instalar. Y entonces ya con esto, a esta máquina le estoy haciendo la instalación del IIS. Estoy convirtiendo este servidor en un servidor web. En lo que está haciendo este proceso, voy a minimizar la máquina virtual, porque decíamos en el ejemplo que ya instalé la máquina virtual, ya tiene un sistema operativo, le estamos instalando el IIS. Ahora, parte de lo que vamos en determinado momento a hacer es crear una cuenta de almacenamiento para que ahí subamos archivos y luego como esta aplicación puede hacer referencia a esta cuenta de almacenamiento. Entonces ahorita vamos a crear la cuenta de almacenamiento. Entonces aquí ya estamos. En la parte de arriba le puedo seleccionar Storage y aquí ya me aparece Storage Account. Un Storage Account de Azure simplemente es una especie de repositorio que me va a permitir almacenar diferentes tipos de información, VLOPs, archivos, colas,
tablas. Bueno, aquí le voy a dar crear. Y aquí pues ya le paso los datos que hemos estado pues mencionando. El grupo de recursos, le voy a poner el mismo grupo de recursos con el que estábamos trabajando. Me dice el nombre de la cuenta de almacenamiento. Igual, ya habíamos platicado la nomenclatura SA de Storage Account, por ejemplo. La ubicación donde lo vamos a colocar. Si son recursos que van a estar trabajando, pues ahora sí que en conjunto, lo ideal posiblemente es que los pusiéramos en la misma ubicación. Y algunos parámetros que le pudiéramos estar indicando, por ejemplo, oye, esto va a servir para que puedas almacenar VLOPs o Data Lake Storage de generación 2, por ejemplo. Estándar, Premium, es más barato el estándar que el Premium y cosas de ese tipo. Ahorita lo voy a dejar así con las opciones predeterminadas. Inclusive, nada más aquí en avanzadas, hay una opción. Le voy a activar esta casilla, permitir habilitar anónimos de que puedan acceder a un contenedor. Esto es para evitar que ahorita que yo vaya a acceder a estos archivos, me pida un proceso de autenticación. Si yo quiero que cuando se vayan a conectar primero se autentiquen, entonces esta casilla no la activo. Ahorita nada más para efectos del ejemplo. Le doy la opción de revisar más crear. También por cuestiones de costos, aquí en básico, perdón, le voy a indicar que lo replique redundantemente, localmente. Esto significa que en el este de los Estados Unidos que yo seleccioné, me lo va a copiar 3 veces. Si le pongo esto de zonas o zonas geográficas, es que lo puede replicar hasta en otras ubicaciones geográficas fuera de Estados Unidos. Es mucho más eficiente para desempeño, bueno, o para alta disponibilidad, pero nos cuesta más. Ahorita le voy a decir que lo replique 3 veces, pero en la misma ubicación. Entonces le doy la opción de revisar más crear, aparece el resumen de todo lo que nosotros en determinado momento le pasamos, y ya nada más le damos la opción de crear. Y entonces ya con esto está creando mi storage account. Está trabajando, no debe ser tan tardado. Ahora, esta cuenta de almacenamiento es básicamente, repito, el contenedor para estar guardando la información. Dentro de él hay varias opciones para guardar información. Yo les comentaba, puede ser un VLOP, que normalmente pueden ser imágenes, videos, puede ser una carpeta compartida, aquí ya acabó, pueden ser queues para los desarrolladores y tablas no SQL. Aquí en la parte de la izquierda, ya estoy en el storage account, y aquí en la parte de la izquierda dice contenedores, file shares, queues y table. Aquí le voy a decir contenedores. Un contenedor, hagan de cuenta que es una carpeta, que es donde se van a estar guardando la información, los archivos. Entonces aquí le digo que voy a agregar un contenedor y le ponemos nosotros un nombre a ese contenedor. Por ejemplo, vamos a ponerle, no recuerdo si le puse un nombre en específico. No. Ok, vamos a ponerle aquí mis archivos. Y aquí la opción de anónimos. Si yo no le hubiera activado la casilla que les mostré hace un momento, no me daría esta opción. Solamente sería privado el que pudieran acceder. Pero ahorita pues lo voy a dejar precisamente para que de forma pública, de forma anónima, pudieran en determinado momento estar accediendo a dicha información. Entonces le voy a dar esta opción que dice Container Anonymous. Ahí está. Y le doy crear. Entonces, repito, es simplemente una especie de carpeta que en determinado momento nosotros le estamos especificando. Abro la carpeta y le puedo dar la opción de cargar, upload, para buscar los archivos que quiero cargar en este contenedor. Aquí ya tenía 2 archivos preparados, los selecciono, archivo 1, archivo 2, le doy a abrir. Digo, en realidad el contenido no nos interesa, nada más ver que estamos cargando archivos. Y aquí están ya estos 2 archivos. Entonces, dentro de este contenedor ya tenemos esos 2 elementos. Voy a regresar a mi máquina virtual, que es la que teníamos. Aquí ya acabó
de instalar la parte del IIS, le voy a dar close. ¿Cómo puedo ver si realmente instaló el IIS? Aquí le voy a dar doble clic en este Microsoft Edge. Aquí, digo, esto es parte de la configuración del Edge, donde tengo que sincronizar datos o no sincronizar. Ahorita no voy a sincronizar nada. Y entonces cuando ustedes instalan el IIS, que repito es para crear aplicaciones web, nos crea una página predeterminada. Entonces, ahorita precisamente voy a acceder a esa página predeterminada, localhost. Y esta es la página del IIS que se generó por haber instalado precisamente esa herramienta. Entonces, ya instalamos el IIS, ya este servidor es un servidor web. Entonces, voy a entrar aquí en el explorador de Windows. Cuando nosotros creamos este servidor web, le instalamos el IIS, me crea una carpeta para precisamente administrar el IIS. Esta que se llama inetpub. Y dentro de inetpub tengo este que se llama www.root. Le voy a dar clic sobre él. Voy a crear una carpeta. Le vamos a llamar KED sitio web, por ejemplo. Voy a abrir esta carpeta. Ahora, dentro del IIS, pues hay una serie de archivos que en determinado momento se pueden estar generando. Aquí le voy a poner un nombre, botón derecho, New Text Document. Nada más déjenme aquí que me muestre los archivos y extensiones. Botón derecho, New Text Document. Le voy a llamar index. .html. Me dice que si queremos cambiarle el nombre, le digo que sí. Aquí ya el desarrollador pues tendría que en determinado momento estar definiendo su página web. Ahorita es algo sencillo que queremos hacer. Aquí voy a abrirlo con un notepad. Ya tengo el código creado, entonces nada más aquí voy a copiarlo y lo voy a pegar. Entonces voy a hacer un poquito de zoom para que lo vean un poco mejor. Esto ya es parte de que el desarrollador genere una aplicación web. Ya el código, pues ahora sí que va a depender cómo se esté generando. Lo que sí es que queremos que haga referencia al storage account que tenemos en la nube. Entonces aquí puse esto entre llave signo de mayor que y menor que es lo que se tiene que sustituir. Aquí lo que tendríamos que hacer es cambiar o poner el nombre del storage account. El nombre del storage account completito es el nombre que le pusimos .below.core.windows.net. Este que dice mis archivos es el contenedor que hace un momento creamos. Y esto que dice archivo 1, archivo 2, pues son precisamente los archivos que acabamos de crear. Entonces, aquí ya básicamente es que en determinado momento nosotros, pues precisamente, le especifiquemos de dónde lo queremos sacar. Entonces voy a cambiar esto del nombre del storage account. Ahí tendría que irme yo a mi cuenta de almacenamiento, voy a minimizar la máquina virtual, irme a mi cuenta de almacenamiento y copiar este nombre precisamente. Aquí lo tengo. Copiar el título al portapapeles. Regreso a mi máquina virtual y entonces esto es lo que tengo que cambiar. Repito, el nombre completo es así, below.core.windows.net. Esos nombres los asigna de forma predeterminada. Cuando ustedes le dan un nombre, le anexa ese valor. Entonces, una vez que ya está la página web, pues ya simplemente le damos aquí cerrar, le damos la opción de guardar. Ya podríamos ir a la parte del IIS
que repito es un servicio. Estamos convirtiendo esta máquina que tenemos en Azure en una aplicación web, Internet Information Services. Lo expando. Aquí tengo la parte de sitios. Ya hay un sitio predeterminado que es el default website. Aquí le puedo dar yo la opción de sitios, agregar un sitio web. Le pongo el nombre que va a tener, KED, sitio web. Le especifico la ruta física. Le voy a dar clic aquí en los 3 puntos. Nosotros lo pusimos en la unidad C, en INETPUB, en www.root y seleccionamos KED sitio web. Le doy OK. Aquí yo le puedo especificar, digo, ya aquí repito, depende lo que se esté trabajando, por HTTP, por el puerto 80, por ejemplo, se le puede poner un hostname. Repito, aquí ya es prácticamente lo de poder en determinado momento hacer la aplicación web. Ya le doy un OK, ya le digo un que sí, y cierro mi alias. Entonces, digo, tarda un poquito en hacer estos cambios, pero lo que quería mostrarle pues es que se puede en determinado momento estar integrando servicios que en determinado momento pudiéramos nosotros tener. Aquí fue una máquina virtual y fue un storage account. Un storage account, aquí déjenme ponerle diagonal, y el nombre que le pusimos, get sitio web. Vean cómo aquí ya están los dos archivos que en determinado momento nosotros definimos. Entonces eso es parte de lo que en determinado momento estamos viendo. Ya aquí se está conectando al storage account para poderlo recuperar. Ahora, esto acuérdense está en la nube. Voy a minimizar mi máquina virtual. Voy a ir a mi máquina virtual. Y esta máquina virtual que creamos tiene una dirección IP pública. Está trabajando. Voy a poner por mientras una nueva pestaña. Aquí me está pidiendo que me autentique. Máquina virtual. Aquí está, miren, inclusive la dirección IP pública. Voy a copiar esta dirección IP pública. La voy a poner aquí arriba. Esta es la página web de default. Y si le pongo aquí un diagonal y el nombre que le habíamos puesto, que era KED sitio web. Vean cómo están otra vez los dos archivos. Entonces, esto lo implementamos en una máquina virtual, pero está en la nube. Obvio, si damos los permisos adecuados, las personas van a poder acceder desde cualquier lugar a esa aplicación web. Esto es IaaS. Pudimos haber implementado un servicio de PaaS donde directamente, digo, no lo vamos a completar, pero aquí, por ejemplo, en Azure, yo le puedo poner app service. Entonces puedo seleccionar este app service y aquí darle crear una aplicación web. Entonces ya no tuve que crear una máquina virtual. Nada más estoy creando la aplicación web. Puedo indicarle aquí el código e indicar con qué lenguaje los desarrolladores pues lo van a estar creando. Entonces ya nos da las diferentes opciones. Puede ser
código, puede ser un contenedor, puede ser una aplicación web estática, puedo en determinado momento, repito, seleccionar el lenguaje con el que en determinado momento vaya yo a querer trabajar, .NET, por ejemplo, le puedo indicar si es de Linux, si es de Windows, etcétera. Pero entonces esto ya sería una aplicación como PaaS, pero también sería que ya se creara la aplicación web y entonces ya también se pudiera permitir el acceso para que los usuarios puedan trabajar. Entonces es una forma, un conjunto de recursos que podemos tener para trabajar. Te invitamos a seguir a KED en redes sociales, donde podrás tener acceso de primera mano a las invitaciones a estas sesiones. No olvides que estos webinars son gratuitos y tenemos a tu disposición todos los cursos oficiales y certificaciones de tecnologías Microsoft. Te invitamos a participar en el futuro en más eventos. Gracias.